Muy buenos días, yo les voy a presentar la variación en mortalidad posoperatoria y complicaciones a nivel global tras cirugía de cáncer. La prevalencia de cáncer ha aumentado en los países en vías de desarrollo, el 80% requiere cirugía como parte del tratamiento y menos del 25% de los pacientes a nivel mundial tiene acceso al tratamiento quirúrgico efectivo. Por lo que el objetivo del estudio fue determinar la variación de la mortalidad y las tasas de complicaciones de cáncer de mama, colorectal y gástrico en países de bajos, medianos y altos ingresos. Se realizó un estudio cohorte internacional multicéntrico prospectivo para determinar la variación de la mortalidad y la tasa de complicaciones en los pacientes con cáncer de mama, colorectal y gástrico, que fueron escogidos en base a la prevalencia y a la mortalidad y relevancia de estos cánceres en el grupo de investigadores. Se utilizó una metodología colaborativa en donde cualquier hospital que brindaba cirugía electiva o de emergencia para cáncer de mama, colorectal o gástrico en el mundo era elegible para participar, previa autorización del comité de ética de cada hospital, si así fuese determinado. La mayoría fue considerada una auditoría y no se requirió evaluación por el comité de ética. Se incluyeron los pacientes consecutivos que requerían cirugía por cáncer de mama, colorectal o gástrica en un periodo de 28 días, comprendidos entre el 1 de abril del 2018 al 31 de enero del 2019, y la validación de los datos se realizó hasta el 23 de abril del 2019. Los criterios de inclusión fueron adultos mayores de 18 años que requirieron el primer procedimiento quirúrgico para tratamiento de estos tres tipos de cánceres y una incisión de piel bajo anestesia general, regional o epidural. Todos los pacientes de ese periodo debían ser incluidos. Los pacientes fueron excluidos si la patología final no era cáncer de mama, colorectal o gástrico, si era una recurrencia o si no requerían incisión en piel para el tratamiento. Para la recolección de los datos se utilizó la plataforma de REDCap. La validación fue hecha por un personal no involucrado en la recolección. Los resultados primarios fue mortalidad a los 30 días, complicaciones mayores a los 30 días evaluadas a través de Clavien-Dinton 3, 4 y 5. Y la capacidad de rescate fue definida como la diferencia del riesgo absoluto de muerte en pacientes que presentan una complicación en cirugía. Los resultados secundarios fueron a los 30 días cualquier complicación, la reintervención, readmisión y los procesos hospitalarios. La muestra se determinó en base a los estudios anteriores de Global Search 1 y 2 y se determinó que se necesitaban 500 pacientes por cada grupo para que fuera estadísticamente significativo. El análisis estadístico se estratificaron los pacientes según el Banco Mundial en países de alto, mediano y de bajo ingreso y se utilizó para el análisis un modelo de regresión logística que incluyó la demografía, la estratificación del hospital y del país utilizando un random effects y el efecto de la infraestructura hospitalaria se exploró con un análisis de mediación de 3 vías. En los resultados se obtuvieron 16.838 pacientes incluidos en la base de datos, de los cuales se excluyeron 841 por varias razones y 39 por haber tenido menos del 90% de las variables completas, para un total de 15.958 pacientes incluidos en el análisis, de los cuales 8.406 tenían cáncer de mama, 6.215 cáncer colorectal y 1.337 cáncer gástrico. Dentro de las características generales de los pacientes de los países de ingresos bajos y de ingresos medios fueron más jóvenes, habían perdido más peso y tenían menos comorbilidades que los pacientes de los países de altos ingresos. La tasa de mortalidad global de los pacientes con cáncer de mama fue del 0.2%, en los pacientes con cáncer colorectal fue del 3.3% y en los pacientes con cáncer gástrico fue del 5.4%. La primera variable que se analizó fue si la presentación de los pacientes con cáncer era más avanzada en los países en vías de desarrollo que en los países desarrollados. Y efectivamente, los países en vías de desarrollo, low and middle income countries, tienen enfermedades más avanzadas que los países de altos ingresos. Al comparar la mortalidad y las complicaciones no ajustadas, los pacientes de low income countries tienen una tasa de mortalidad para cáncer colorectal más alta que los pacientes de altos ingresos, y los pacientes de middle income countries también tienen una mortalidad por cáncer colorectal más alta que los de los países de altos ingresos. Con respecto al cáncer gástrico, los pacientes de low income countries tienen una mortalidad más alta que los pacientes de altos ingresos. No hay diferencia con los middle income countries y no hay diferencia en la mortalidad con los pacientes de cáncer de mama. La tasa de complicaciones mayores y la tasa de cualquier complicación
no fue diferente en ninguno de los 3 estratos de ingresos económicos, en ninguno de los 3 tipos de cáncer. Cuando se ajustaron los datos en base a las características de los pacientes, se encontraron básicamente los mismos resultados. La tasa de mortalidad en cáncer colorectal fue de 2 veces más que la de los pacientes desarrollados en los Upper Middle Income Countries, y los pacientes de bajos ingresos tenían una tasa de mortalidad de 4 veces más alta que la de los Income Countries en cáncer colorectal. En cáncer gástrico, los pacientes de Low Income Countries tenían una mortalidad de 3.7 veces más que los pacientes de altos ingresos, y no había diferencia con los pacientes de Middle Income Countries, y no había diferencia en la mortalidad en cáncer de mama entre los 3 estratos de países. La tasa de complicaciones mayores y de cualquier tipo de complicación ajustadas por los datos de los pacientes fueron iguales que las tasas no ajustadas. Esto quiere decir que las tasas de complicaciones no nos explicaban la diferencia de mortalidad que había entre los países en vías de desarrollo y los países desarrollados. Tratando de analizar y de entender entonces un poco para encontrar la diferencia de la mortalidad, se hicieron un subanálisis post-hoc de los pacientes que presentaban complicaciones mayores y que habían fallecido. Y se encontró que los pacientes con cáncer colorectal y con cáncer gástrico de los países en vías de desarrollo, esto es Low and Middle Income Countries, tenían una tasa de complicaciones mayores, fallecían más que los pacientes de los altos ingresos. Y por lo tanto se construyó un modelo para tratar de predecir qué cosas eran las que estaban asociadas con esa mortalidad en este subgrupo de pacientes que presentaban complicaciones mayores. Se vio entonces que los pacientes de Upper Middle Income Countries tenían una tasa de mortalidad de 3.8 veces más que los países de altos ingresos en aquellos que presentaban complicaciones mayores, y la tasa de mortalidad de los pacientes que presentaban complicaciones mayores de Low Income Countries era de 6 veces más los pacientes de altos ingresos. Las variables que estaban asociadas con esta mortalidad era el performance status, el que la cirugía fuese electiva, pero si se dan cuenta, la variable del estadiaje del cáncer, que era la que estaba asociada al inicio, no estaba asociada con el grupo de pacientes que fallecían después de haber presentado una complicación mayor. Y entonces se realizó el análisis para ver la proporción de la variación de la mortalidad después de una complicación mayor, y se vio que el 60% de esa variación estaba dada por características del paciente o características de la enfermedad, pero que existía un 40% de esta variación de la mortalidad que estaba dada por el nivel de ingresos del país al que pertenecía el paciente y el hospital. Se trató de explicar entonces este modelo, este efecto de esta variación de mortalidad, creándose un modelo. Y si ustedes ven estos 3 cuadros de aquí abajo, que son los pacientes, los factores del paciente, en la que está incluido la edad, el sexo, el performance status, la urgencia de la cirugía, el tipo de cáncer y el estadiaje, estaban asociados con el lugar del income country de donde venía ese paciente, y estaban asociados con mortalidad. Y se buscó que otra variable que no fuera de las características del paciente o de la enfermedad estuviera asociada con el income country, con el grupo de ingresos al que pertenecía y con la mortalidad, encontrando la infraestructura postoperatoria. La ausencia o presencia entonces de una adecuada infraestructura postoperatoria, que se definió como el tener un área de recuperación específica para los pacientes posoperados, el tener la disponibilidad de una cama de cuidado crítico cuando el paciente lo requiere en el posoperatorio, y el tener la disponibilidad de un tomógrafo las 24 horas en la institución en donde se trabaja, se vio que estaba asociado con el grupo de ingresos y con la mortalidad a los 30 días desde el punto de vista significativo. Y entonces se definió lo que se conoce como la capacidad de rescate, que la definimos como la diferencia del riesgo absoluto de muerte en pacientes que presentaban una complicación en cirugía. Entonces, en este grupo de pacientes que presentaron complicaciones mayores y que fallecieron tras la presentación de complicaciones mayores, no hubo diferencia, no fue los datos de los pacientes los que me hicieron la diferencia de la mortalidad, sino que fue esa capacidad de rescate que tengo del paciente
cuando presenta una complicación que está amarrada con la capacidad que tiene mi institución, con esta infraestructura postoperatoria para poder tratar estas complicaciones después de que suceden. Se evaluó después de eso la diferencia del riesgo absoluto de la mortalidad después de estas complicaciones mayores, ya que sabíamos que la infraestructura estaba aunada o influía en la mortalidad y el tener esa infraestructura disminuía la mortalidad. Y vimos que los pacientes de del grupo del Upper Middle Income Countries, el tener esa infraestructura nos daba entre 5 y 8 muertes menos por cada 100 complicados. Yo tenía que tratar, el número que necesito tratar es entre 13 y 20 pacientes con complicaciones para prevenir una muerte. Y en los pacientes de bajos ingresos, puedo prevenir entre 7 y 10 muertes por cada 100 complicaciones y tengo que tratar entre 10 y 14 pacientes complicados para prevenir una muerte. En conclusión, el aumento de la mortalidad después de cirugía de cáncer en países en vías de desarrollo no se explicó por completo por la presentación tardía de la enfermedad. La capacidad de rescate de las complicaciones de los pacientes es una oportunidad tangible de intervención significativa. La muerte temprana tras cirugía de cáncer se puede reducir mediante políticas que sean enfocadas a reforzar los sistemas de cuidado perioperatorio para detectar e intervenir las complicaciones comunes. Este trabajo ya fue publicado en el Lancet, tuve la suerte de pertenecer al grupo que lo escribió. Pero esto no sería posible sin la ayuda de todos los que participaron en los trabajos de Global Search. Este es un trabajo en equipo y muchas gracias a todos.